Hoy vamos a platicar del fenómeno migratorio en nuestro país. Y lo vamos a platicar desde tres diferentes puntos de vista. Por una parte, de los mexicanos que han emigrado, sobre todo a Estados Unidos. Por otra parte, de los habitantes de Centroamérica que utilizan a nuestro país como un país de tránsito hacia los Estados Unidos. Y también vamos a hablar de los mexicanos que en algún momento han habitado y han trabajado en Estados Unidos, pero que están regresando a su país de origen y a sus comunidades de origen. Alfonso, buenas noches y gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Tulio? Gracias a ti por la invitación. Alfonso, pues un poco hablábamos y veíamos cuando preparábamos este programa que hoy el fenómeno migratorio pues ha sido un esquema que se ha dado a lo largo de la historia de la humanidad, pero que dadas las características de la economía global, algunos hablaban de los malestares de la globalización, otros hablaban de las bondades de la globalización, el fenómeno migratorio en las últimas 3 décadas se ha venido acrecentando de manera importante, sobre todo en los países donde hay mayor pobreza y desigualdad, hacia los países donde geográficamente tienen mejores condiciones de vida. Vamos a ver una primera gráfica en la pantalla de cuál es este fenómeno migratorio en el mundo. No sé si nos quieras platicar, Alfonso. Sí, claro que sí, Tulio. Mira, como vemos en la gráfica, desde 1990 empezó, que tenemos los datos que nos muestra este estudio, es que tenemos cómo va evolucionando el tema de la migración en el mundo. Y tenemos que en 1990 migraban 155 millones de personas y va incrementando. Es decir, que hoy hay de toda la población mundial 231 millones de personas que son migrantes, que han venido de alguna otra sociedad, y que eso también muchas veces lo que hace, lo que algunos científicos o algunos académicos le han llamado la multiculturalidad, que haya sociedades que estén integradas por migrantes de muchos países. Estados Unidos es un ejemplo de ello, algunos países de Europa es otro ejemplo de ello, en donde claramente esa multiculturalidad, esa combinación de diferentes culturas que provienen de distintos países, lo que ha llevado a que las economías se profundicen y de esa manera puedan tener un rendimiento distinto en cuanto a los sectores productivos. Sí, claro, y ahí tenemos, por ejemplo, el tema de la Unión Europea, que pues hace que la migración dentro de Europa pues sea un fenómeno como muy cotidiano y que no necesites ningún tipo de documento si eres residente europeo, pues para este fenómeno. Porque en realidad ya no hay fronteras, ¿no? Esta idea de la comunidad Schengen, en donde lo que buscaban es que no hubiera fronteras entre los países y que el intercambio no solamente de productos, sino también el intercambio de ideas, el intercambio de personas, fuera una realidad, pues hoy lo tenemos perfectamente reflejado en la Unión Europea. Vamos a ver la siguiente gráfica, en donde lo que se habla es de cuáles son los países que más personas emigran de estos mismos países. No sé si lo quieras comentar, Alfonso. Sí, claro, aquí vemos, son cifras del 2013, Tulio, y tenemos la India, que es el país que más personas son migrantes, y son 14 millones de personas. Después sigue México, después de la India, con 13 millones de personas. Después Rusia, China, Bangladesh y Pakistán. Lo cual muestra que México pues, tiene una gran participación en el mercado, por así decirlo, migrante, ¿no? Sí, mira, llama la atención porque si vemos cuáles son los países que mayor población tienen, pues claramente India y China China e India, perdón, en ese orden jerárquico, son los países que mayor población con respecto al monto total de población en el mundo, pero llama mucho la atención que México ocupe el segundo lugar, y eso pues lo que nos dice es que hoy el fenómeno migratorio de personas de distintos estados de la República, sobre todo del sur, ya se ha convertido en una constante, y eso es parte importante de cómo se ha venido desarrollando el fenómeno migratorio en nuestro país. Vamos a ver en la siguiente gráfica a dónde emigran los mexicanos. Aquí hemos hablado de que emigran hacia Estados Unidos, y en esta gráfica claramente vemos que el 98% del país de destino, como tú lo mencionabas hace un momento, Alfonso, pues es Estados Unidos. Es muy marginal los otros países donde están emigrando. También hablabas tú en un principio del tema de la fuga de cerebros, que es como un tema de migración provocado por la falta de oportunidades de los gentes más preparadas o que se han ido a preparar fuera del país y que hoy en el país no tienen cabida. Entonces,
pues parte de eso son estos números que vemos que se van a Canadá o España, a otros lugares en donde pueden tener esa capacidad para desarrollarse. Claramente, las crisis económicas que ha vivido nuestro país son la variable o la principal razón bajo las cuales se han dado estos fenómenos migratorios en nuestro país. No sé si quieras comentar la gráfica, Alfonso. Sí, pues aquí se ve muy claro que la mayor parte del fenómeno de migración se da entre 1996 y el 2007, que es el 44%, y también una gran parte de esta migración es el 25%, se da de 1986 a 1995. Que tiene que ver con estas crisis económicas cíclicas que vivió nuestro país. Ahora, llama mucho la atención en esta gráfica que de 2008 en adelante, que es cuando Estados Unidos ha tenido una política migratoria en donde se ha blindado la frontera, en donde se han destinado por parte de Estados Unidos grandes recursos en la vigilancia de los puntos más vulnerables en términos físicos, geográficos de la frontera, pues cabe destacar que solamente el 7% de la población ya ha migrado a Estados Unidos ha sido del 2008 en adelante. Y eso significa que las políticas públicas que ha llevado el gobierno norteamericano, pues lo vemos claramente, han resultado eficaces en contener este gran impulso migratorio de nuestro país. Aquí, como comentábamos antes de que empezara el programa, Tulio, llama la atención que México sea el segundo país con mayor número de migrantes, pero el cuarto país en remesas. Si hiciéramos el cálculo, porque es un dato del 2013, cuando hablamos de 22 mil millones de dólares, más o menos estamos hablando que es casi el 2% del Producto Interno Bruto del país. Eso es lo que significan las remesas para México. Vamos a ver la siguiente gráfica, en donde un poco lo que nos indica es cómo ha venido la evolución de las remesas de los migrantes que viven en Estados Unidos mexicanos, cómo ha habido una variación, que me parece que eso es importante, como tú lo apuntabas en el 2008, cuando inicia la crisis hipotecaria con las famosas hipotecas basura, pues había alrededor de 25 mil millones de dólares que anualmente se enviaban de remesas hacia México, un promedio de 345 dólares por migrante. Esto lo que habla es que hay un flujo constante de remesas, y creo que lo que es importante que tengamos muy claro, que las personas que nos hacen favor de vernos, que eso más o menos representa entre el 1.5 y el 2% del Producto Interno Bruto del país. Eso es lo que significan las remesas de los migrantes en Estados Unidos. Y me parece también que es importante cuando hablamos del fenómeno migratorio de los mexicanos en Estados Unidos, que en el caso mexicano, pues es el grupo de la población que menos escolaridad tiene, eso llama mucho la atención. Está casi en los mismos niveles que los salvadoreños, los hondureños y los guatemaltecos. También es el grupo de la población que está en los niveles de marginación más altos, igual junto con el grupo de los emigrantes centroamericanos. Y también es el grupo de la población que tiene empleos más precarios. Y eso lo que nos habla es de la calidad y sobre todo del perfil del migrante mexicano en Estados Unidos. Y como bien mencionas, también son jóvenes. Creo que la mayor parte de ellos va por abajo de los 25 años de edad, y se me hace que es un problema grande porque los jóvenes mexicanos pues están carentes de buena educación. Alfonso, te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Ayadet, muchas gracias por acompañarnos y buenas noches. Muchas gracias, Tulio. Encantada de estar contigo. Pues para iniciar el programa me gustaría preguntándote, ¿qué es para ti ser un buen ciudadano? Ser un buen ciudadano es hacer valer tus derechos, pero también cumplir con tus obligaciones. México tiene, según he identificado, 33.5 millones de mexicanos que habitan allá. Y entiendo que el 30% son mexicanos que ya nacieron allá, y de los niños que tienen más de 5 años ya el 66% habla inglés. Eso lo que significa es que ya hay un proceso de integración cultural de la comunidad mexicana. Claramente está identificado que en Texas y en California es donde está concentrada la población mexicana, pero también tienes Chicago y tienes algunos estados del norte de los Estados Unidos. Un poco me gustaría platicarte, ustedes han venido trabajando sobre todo con las comunidades allá. ¿Qué ha hecho Iniciativa Ciudadana para fortalecer los vínculos de identidad hacia las comunidades mexicanas que están viviendo en los Estados Unidos? Bueno, nosotros trabajamos desde diferentes perspectivas y con diferentes generaciones de migrantes. Nosotros trabajamos con las organizaciones en Estados Unidos que desde hace muchos años promueven los derechos de los migrantes, que han tenido grandes triunfos, pero también trabajamos con los nuevos liderazgos. Hace un par de semanas hicimos un encuentro transfronterizo de jóvenes migrantes, en donde trajimos a 32 jóvenes latinoamericanos,
tanto mexicanos en Estados Unidos, mexicanos en México, pero también centroamericanos, pero también sudamericanos, un poco para generar un diálogo constructivo. Trajimos a líderes en sus diferentes contextos, en sus diferentes países, para poder generar alianzas y para poder unir esfuerzos. Ellos ya tienen una gran valía, tienen grandes esfuerzos, han hecho grandes activismos en sus diferentes países, en sus diferentes ciudades, y ahora es cómo lo juntamos, ¿no? Entonces, un poco Iniciativa Ciudadana lo que genera son consensos, genera espacios de diálogo, logra que diferentes actores que en sí mismos no se sentarían en una mesa, logra que se junten, logra que se escuchen, y todo lo que nosotros hacemos tiene que ver con incidencia en política pública. Incidencia en política pública no solo tiene que ver con cambiar la superestructura, cambiar un programa, cambiar una ley o generar iniciativas de ley, por supuesto que tiene un gran peso y eso también es incidencia, pero también tiene que ver con cambiar tus realidades locales, con generar alianzas, ¿no? Por juntar a todos aquellos que solos no tienen tanta fuerza, pero que juntos pueden lograr generar agendas, pueden lograr generar cambios en sus entornos. Incidencia también tiene que ver desde que reportes una fuga de agua, desde que hagas un pronunciamiento, desde que firmes una petición en diferentes niveles, ¿no? En este caso, en el encuentro, nosotros trajimos a personas comprometidas y que han hecho grandes esfuerzos para poder cambiar sus entornos. Yaret, platícame un poco de los migrantes mexicanos que han regresado a sus comunidades, porque pareciera ser que viven dos realidades distintas. Hablábamos un poco al inicio del programa que gran parte de los mexicanos también están en condiciones de pobreza en Estados Unidos y cuando regresan a sus comunidades pareciera que se perpetúan en esas condiciones de pobreza. La pregunta es, ¿se perpetúan en condiciones de pobreza o el haber estado en una dinámica económica distinta conlleva a que genere un valor agregado distinto de la economía mexicana cuando regresan? ¿Cuál es el perfil del repatriado en México? Por supuesto que hay un poco de todo, pero especialmente tiene que ver con que como han vivido nuevas experiencias, como han aprendido formas de trabajar de manera distinta, se vuelven emprendedores en sus comunidades. Entonces, también se generan proyectos. Hay un poco de todo, pero hay una gran parte en donde se generan proyectos productivos, en donde se generan alianzas para poder pues generar dinero para ellos, para sus familias, proyectos productivos. Y tienen una gran influencia en sus comunidades. Y tienen una gran influencia desde que estaban en Estados Unidos, desde por quién votar, hasta de qué color se va a pintar la iglesia, hasta cómo va a ser la fiesta del pueblo, hasta cómo va a ser la quinceañera del pueblo. Tienen una gran capacidad de incidencia en sus comunidades. Platícanos también de este fenómeno que estamos viviendo. Sé que no te gusta la palabra fenómeno, pero claramente la situación geográfica de México se convierte en un país de tránsito de grandes grupos de población centroamericanos que buscan el sueño americano y que cruzan México para llegar a los Estados Unidos. Y ahí como que identificamos dos escenarios, los que tienen la posibilidad de acceder a Estados Unidos, pero los que claramente por este blindaje de la frontera, pues se tienen que quedar en México durante algún tiempo. ¿Cuáles las políticas públicas, cuál es el tratamiento que le damos nosotros los mexicanos, como decías tú, a nuestros hermanos centroamericanos? Pues desafortunadamente hay una gran ausencia de políticas públicas para pues atender a esta población. Quienes han acogido de manera directa y quienes pues han tomado la agenda son las diferentes organizaciones civiles en los estados, los albergues, gran parte de las diócesis de las comunidades eclesiales de base son quienes atienden a esta población y es por ello que nosotros estamos haciendo un diplomado de primeros auxilios psicológicos a personas migrantes para poder abrir la perspectiva tanto a albergues, organizaciones civiles, pero también a funcionarios públicos sobre la necesidad de poder incluir en las políticas públicas a, pues no solo a nuestros hermanos centroamericanos, sino pues a nuestros hermanos mexicanos que regresan de Estados Unidos, a nuestros hermanos mexicanos que se van a Estados Unidos o a aquellas personas que por diferentes contextos tienen que llegar a un lugar. Lo que debemos reconocer es que vivimos en un mundo globalizado, que vivimos en una sociedad que se mueve constantemente y que
el que nosotros convivamos con nuestros hermanos centroamericanos, que vayamos a Estados Unidos, que regresemos de Estados Unidos es parte de la condición humana, la migración es parte de la condición humana, pero también enriquece cultural y económicamente a nuestros países. Hoy un segmento importante de la población joven está migrando a los Estados Unidos. Algunos les han llamado los famosos Dreamers, otros han llamado los otros Dreamers. Un poco, ¿nos puedes platicar de estos dos conceptos y cuál es el impacto que tiene en nuestro país? Sí, pues como sabemos, el movimiento Dreamer nace en Estados Unidos. Todos aquellos niños que se fueron, niños mexicanos que se fueron muy niños a Estados Unidos y que conforme fueron creciendo se fueron dando cuenta que pues su condición migratoria completamente distinta a la del resto de sus compañeros, porque pues ellos no podían acceder a ver otros beneficios, ellos se tenían que esconder de la policía. Solamente en 19 estados de Estados Unidos puedes acceder a la universidad y a los beneficios de becas, etcétera. Entonces, se generó el movimiento Dreamer para que ellos pudieran acceder a estudios, pero también que se regularizara su estatus migratorio. Ahora en México surgió los Dreamers de acá, ¿no? Los otros Dreamers, que significa los jóvenes que están en Estados Unidos en esta condición, pero que regresan por voluntad propia o deportados a México, pero son jóvenes que tienen habilidades ya desarrolladas, habilidades de liderazgo, pero también habilidades específicas, son completamente bilingües, completamente multiculturales, como dicen, son de aquí o somos de aquí y de allá. Entonces, es un capital humano que se está desperdiciando porque en México tampoco hay políticas públicas para poder incorporar a esta población que viene sobrecalificada a los diferentes, a los diferentes entornos, a las diferentes dependencias. ¿Por qué? Porque hay una fuerte traba en la parte de revalidación de estudios. Piden este trámite que se llama apostilla, que tiene que ver con pues un acuerdo internacional firmado por México, en donde a fuerza, si no tienes ese documento que certifica que es un documento original, no puedes acceder a los estudios en México. Es un documento muy difícil de sacar. El mes pasado se logró quitar ese requisito para educación básica y media superior, pero igual sigue estando esa traba para licenciatura y para posgrados. Entonces, lo que está pasando con muchos jóvenes mexicanos es que todos esos estudios de licenciatura o posgrado que traían de Estados Unidos no les están valiendo de nada, o se están teniendo que ir a universidades extranjeras en donde sí les están valiendo esos estudios. ¿Cómo estás observando esta porción de población joven que se está yendo hacia los Estados Unidos? Y si realmente se están perdiendo los lazos de identidad hacia nuestro país. Es que yo creo que más bien lo que se está formando es una doble nacionalidad, una biculturalidad, una multiculturalidad, ciudadanos multinacionales, ciudadanos globales. O sea, no se asumen como mexicanos, se asumen como latinoamericanos, ¿no? Que es un concepto como hispanos, es un concepto bien interesante porque yo no soy mexicano, o sea, yo soy mexicano, pero también soy estadounidense, ¿no? Pero también soy latinoamericano, pero también hablo español, pero también hablo inglés. Entonces, son ciudadanos que viven en un contexto, que viven en un entorno global, ¿no? Son perfiles distintos a los de nuestros padres, ¿no? Y también pues, son ciudadanos de segunda generación, ¿no? Que, pues, que nacieron en Estados Unidos o que desde muy chiquitos están en Estados Unidos. Son contextos, son realidades muy distintas, ¿no? Por eso es que Iniciativa Ciudadana trabaja pues con estos nuevos liderazgos, pero también trabaja pues con los liderazgos históricos que han logrado desde el voto de los mexicanos allá, hasta diferentes luchas, diferentes negociaciones a nivel local en sus estados. Entonces, lo que Iniciativa Ciudadana hace es justo eso, sumar diferentes esfuerzos para que todos aquellos que en sí mismos no se sientan a dialogar, se sienten a dialogar y pues respetando los diferentes liderazgos puedan se puedan generar iniciativas, puedan generar estrategias para incidir directamente en las políticas públicas. Hablas un poco del voto. Una de las tareas pendientes que ya se resolvió con una reforma electoral es poderle dar la capacidad al emigrado en otro país de votar a través de sus consulados o las embajadas en México. ¿Un poco tienes identificado
cómo va avanzando el voto del mexicano en el exterior? Bueno, en realidad se están generando las condiciones a nivel institucional, especialmente con los consulados, con las embajadas, para poder dar estos servicios que en realidad era una de las grandes trabas, para que se aprobara y también pues que la Constitución decía explícitamente que las credenciales del elector se tenían que expedir en México. Se modificó esa parte de la Constitución y ahora se están generando pues la infraestructura interinstitucional y pues las redes mexicanas en Estados Unidos son muy activas, especialmente porque en Estados Unidos pues la credencial de elector no solo te sirve para votar, te sirve para un montón de cosas, como identificación oficial, para hacer trámites bancarios. Y también porque la cédula consular en México no es aceptada en ningún sitio como identificación oficial. Entonces, cuando regresan a México y traen la cédula consular, no pueden hacer ningún trámite, pero tampoco tienen la credencial de elector porque no la podían sacar desde donde estaban, ¿no? Porque no había las condiciones. Entonces, se está generando la infraestructura institucional para que eso sea posible. La sociedad mexicana en Estados Unidos está sobre el tema, ahí hay una coincidencia muy fuerte entre diferentes generaciones de activismo migrante, entonces pues ahora sí que se va empujando para que pues en 2018 ya nuestros connacionales puedan votar, ¿no? A través de estos mecanismos. Yadet, para concluir el programa me gustaría un poco preguntarte si estuviera en manos de Iniciativa Ciudadana formular algunos elementos de política pública que atendieran de manera más eficaz la dinámica migratoria, ¿qué recomendaciones harían ustedes? Bueno, lo principal es capacitar funcionarios públicos, ¿no? Para desarrollar habilidades tanto de liderazgo, pero también de empatía, ¿no? Eso no solo habilidades profesionales de conocimientos, sino habilidades de poder ponerte en los zapatos del otro, de poder ser incluyente, de poder generar consensos y de poder pues materializar este concepto de gobernanza, donde tanto el mercado como el gobierno, pero como la sociedad civil, generan políticas públicas resultado de un consenso social y no resultado de algún interés o de alguna idea de alguien en algún escritorio sin conocer el contexto. Yo creo que es muy importante ponerse en los zapatos del otro. Yadet, muchas gracias por acompañarnos, gracias por el trabajo que hace Iniciativa Ciudadana y felicidades por el diplomado. Muchas gracias a ti por invitarme.